Ya. Bueno, vamos a la página 81. Vamos a empezar con San Mateo. Ahora, San Mateo deja varios indicios por ahí más o menos claros de que este evangelio lo escribió en Antioquía, o bien Damasco, vale decir cerca de Jerusalén, no muy lejos. No se fue a Roma, San Mateo, evidentemente. Es posterior a la destrucción de Jerusalén, pero bastante inmediatamente posterior a la destrucción de Jerusalén, contrario a Marcos. Marcos no parece que supiera de eso cuando escribe el Evangelio, en cambio Mateo sí. En Mateo sí. Ahora, es un evangelio dirigido a los judíos, eso está claro, ¿no? No explica ninguna costumbre ni ningún término especial de las costumbres judías, y está muy destinado a la problemática de ellos, o sea, para conversión de judíos. Hace mucho hincapié en el cumplimiento de las profecías, cosa que en el Evangelio de Marcos, el de Lucas, que son dirigidos a paganos, no se toca ese tema, porque los paganos no tenían idea de los profetas de Israel. En cambio, San Mateo sí, San Juan también, por supuesto. Hay una frase típica en el Evangelio de San Mateo que se repite muchas veces. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. O sea, ese es un argumento para él que tiene que destacar de todos los hechos y de todas las minucias de la vida de Cristo. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta XX, y lo cita habitualmente. Ahora, el mismo Papías, que nos dijo cómo se había escrito el Evangelio de San Marcos, como recopilación de la predicación de San Pedro en Roma, también nos explica de cómo se escribió el Evangelio de San Mateo. Leo. Mateo ordenó en lengua hebrea las sentencias de Jesús y cada uno las interpretó en su lengua de acuerdo a su capacidad. Eso es lo que nos dice Babia. O sea, el Evangelio de San Mateo se escribió en hebreo, presumiblemente arameo, que es idioma muy parecido, o sea, no hay gran diferencia en eso. Pero vale decir no en griego. Y cada uno las interpretó en su lengua de acuerdo a su capacidad. Ahora, interpretar en su lengua es sinónimo de traducción, porque Papías hablaba griego. Entonces, pero lo curioso es que dice de acuerdo a su capacidad, o sea, en la época de Papías, estamos hablando años 100, quiere decir que él conocía varias traducciones de este evangelio semita, evangelio hebreo de Mateo, al griego. Y algunas eran mejores que otras, porque dice de acuerdo a su capacidad. O sea, quiere decir que algunas traducciones que circularían del Evangelio de San Mateo en griego podían ser bastante artesanales, digámoslo así, ¿no? Y obviamente una de estas traducciones fue la que prevaleció y que es la que tenemos nosotros, porque el Evangelio, la versión original en lengua semita, hebreo o arameo, existió hasta más o menos en el siglo IV, pero después desapareció. Nadie tuvo interés en copiarla, porque ya digamos, el judaísmo había optado otro camino, y los ratones se comieron las copias que pudieran haber habido. Pero San Jerónimo, en el año 380 o 390, él dice que conoció copias, alguna copia, y lo pudo leer en el Evangelio original en hebreo. Ahora, parece que el que hizo la traducción al griego que nosotros tenemos, no hizo solamente una traducción, sino que tiene que haber sido él el que completó el Evangelio con las sentencias de Q. Porque el original en hebreo no puede haber contenido Q, porque entonces hubiera sido imposible rescatar a Q, puesto que no hubieran coincidido palabra y palabra en hebreo con respecto a Lucas, que lo copió en griego.
Es más o menos como pensar ya, dos traducciones de las poesías de Gabriela Mistral. Una la hizo un británico y la otra la hizo un norteamericano. Bueno, el inglés resultante no va a coincidir palabra por palabra, esa cuestión está clara. Entonces quiere decir que la adición de los fragmentos de Q en Mateo ya fueron hechas cuando ese evangelio había sido traducido del hebreo al griego, para que se pueda rescatar, para que se pueda detectar un Q. No sé si les queda claro el raciocinio, pero yo creo que es más o menos evidente, ¿no? Por lo tanto, esa traducción no fue una traducción solamente, sino fue algo más parecido a traducción, más reelaboración, pudiéramos llamarlo así. Ahora, desde el punto de vista teológico, digamos, el que se supone inspirado es el que nos llegó, ¿ah? O sea, el que tenemos en nuestras Biblias, ¿vale? Es decir, este traducido con los agregados de hombre. Ahora, de aquí para adelante yo me voy a referir solamente a la versión griega que tenemos, porque lo demás, mientras no se encuentre un manuscrito con la versión hebrea, no, puedo llegar hasta ahí nomás. Ahora, Mateo y Lucas, ya lo dijimos, siguen el esquema cronológico de Marcos, pero le agregan llamémoslo así, una prehistoria de Jesús, o sea, una historia de infancia, que no tienen ni Marcos ni Juan. Marcos y Juan comienzan con el bautismo del Señor, pero en cambio Mateo y Lucas tienen una historia de la infancia, que se refieren a hechos distintos, pero que no son contradictorios. Mateo le agrega el nacimiento en Belén, y la razón por la cual se hizo ese nacimiento ocurrió en Belén. Y ahí todo lo complementario, como el asunto de los magos, qué sé yo, etc. Ahora, ¿por qué está tan interesado Mateo de contar que nació en Belén? Bueno, por ver la coordinación con los profetas del Antiguo Testamento, porque decían que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces, él se preocupa de eso porque su evangelio está destinado a los judíos. Y no hay que dudar de que haya ocurrido así, digamos, porque tiene su lógica. Y efectivamente no es nada raro que haya un censo en esa época, digamos. Se lo hacían mucho los romanos para saber con cuántos soldados y cuántos impuestos podían cobrar en los países que dominaban. Una palabrita sobre el asunto de los magos. En la historia, como la cuenta Mateo de los magos, es mucho más creíble que como la contamos nosotros en los colegios. En primera, hay que quitarle todas esas cosas que se han agregado a posteriori. Primeramente, en Mateo nunca habla de reyes, habla de magos solamente. Y segundo, nunca habla que sean tres, hablan de un grupo de magos. Ahora, ¿quiénes eran los magos en esa época? Sobre todo magos de Oriente, como los cita Mateo. Bueno, en Persia existía un gran avance en lo que era la astronomía y la astrología. Leí por ahí en un paper que presentó un biblista hace buenos años, pero 10 años, algo así, de que incluso los persas habían determinado el diámetro de la Tierra. O sea, los persas ya sabían que la Tierra era redonda, incluso habían podido determinar el diámetro de una forma bastante aproximada, por supuesto, nada más que analizando los tiempos de que se ponía el sol o que salía el sol en los mismos días en diferentes partes del Imperio Persa, digamos. Y ahí han podido terminar más o menos con eso la curvatura de la Tierra y estimar más o menos el diámetro. Con un margen de error bastante alto, por supuesto, pero pues, es un avance astronómico, astrológico gigantesco. Bueno, y en Persia los astrónomos, astrólogos eran llamados los magos.
o los sabios. No es que practicaban la magia, bueno, a lo mejor la astrología que practicaban también tenía algo de mágico, pero es un término usado. Los magos de Persia eran los astrólogos. Por lo tanto, que hayan llegado algunos astrólogos paseando por Belén, siguiendo una estrella, está dentro de su profesión, digamos, no tiene nada extraordinario. Ahora, uno puede creer o no puede creer en la historia, bueno, ya es problema de uno, pero efectivamente Mateo no cuenta una cosa rara para la época, eso es lo que quiero destacar. Es una situación que perfectamente puede haber ocurrido, que hubieran habido algunos astrólogos persas en ese momento circulando cerca de Jerusalén, viendo una estrella que les había llamado la atención, o una conjunción planetaria, o lo que fuera, o un cometa. Bueno, ahora, Mateo tiene una característica muy clara. Él es un pedagogo. Él pretende enseñar para que la gente aprenda. Y la gente en esa época no sabía leer. O sea, el Evangelio podía estar escrito, pero el Evangelio se predicaba oralmente en las misas de los domingos, las liturgias de los domingos, para llamarlo más exactamente, y la gente se lo aprendía de memoria. Entonces, Mateo no, cuando dice cosas del Señor, de la historia del Señor, no significa que necesariamente sean correspondientes en una con otra que se hayan dicho históricamente en ese lugar, sino que él sistematiza la enseñanza del Señor en 5 grandes discursos. El quinto, el más conocido, es el discurso de la montaña. Y lo sistematiza en 5 grandes discursos, que como le digo, no le significa que todo lo que dice ese discurso lo haya dicho en ese mismo momento. No. Lo que él hace es agrupar la enseñanza del Señor por temas. Y entonces llega a 5 discursos, y la idea de él es que cuando se predicaba uno de esos discursos, la gente, dado que toda esa enseñanza se refería más o menos a la misma situación, a la misma temática, quedara grabada en la mente de los oyentes más fácil. Si ustedes van en la página 81, anota al pie de página 83, no la voy a leer, pero ahí la tienen, están claramente con capítulo y versículo cada uno de los discursos. Y se nota que son discursos armados por San Mateo con el material que tenía, porque tienen los 5 discursos exactamente en el mismo formato. Una narrativa, una enseñanza y una conclusión. O sea, cada uno de esos discursos, de los 5 discursos, tiene una narrativa, o sea, cuenta lo que pasó respecto a lo que está diciendo, una enseñanza, remacha la enseñanza, y una conclusión. Y ahí ustedes tienen capítulo y versículo de cada uno. Los 5 discursos son exactamente el mismo esquema. Por eso que se dice que era un pedagogo, alguien que predicaba de una forma pedagógica. Y ahora, el hecho de agrupar su enseñanza en áreas temáticas, como pudiéramos llamarlo hoy día, realza la figura de Jesús como un maestro también. Un maestro que enseña a vivir con sabiduría. Yo en la primera clase, o en la segunda, o la tercera, por ahí, le expliqué qué significaba la sabiduría en esa época, ¿no? Sabiduría significaba vivir sabiamente en los quehaceres diarios. Bueno, eso queda claro en cada uno de esos discursos. O sea, se realza la imagen de Jesús como un maestro que enseña a vivir la sabiduría. Ahora, una característica del Evangelio de San Mateo, en las partes que se vienen de Marcos, es que reduce notablemente esa teoría de Marcos del secreto marcano, que se llama. Y la otra cosa es que suaviza bastante la comprensión de sus discípulos.
en el Evangelio de San Marcos los discípulos quedan bastante mal, ¿no? O sea, quedan como tipos que no entienden nada, que lo único que están pensando es cuál va a ser el más grande en el reino de los cielos, ¿te acuerdas el ejemplo que les di? O que cuando iba a restaurar el reino de Israel y si uno iba a ser ministro de Relaciones Exteriores y el otro ministro del Interior, qué sé yo, cosas de ese tipo. En cambio, en Mateo suaviza bastante esa incapacidad de comprender de los apóstoles, cosa que se entiende porque él era un apóstol, entonces no le gusta quedar el mismo mal, ¿sí? Frente a la audiencia. ¿Sí? Ahora, los apóstoles entonces los pone como representantes de la comunidad de Jesús, la que se caracteriza por tres grandes hechos que garantizan la presencia divina. Y ahí les leo una cita. Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, los discípulos no son solo discípulos, los apóstoles no son solo discípulos preferidos, también son como representantes de la comunidad. O sea, cuando habla de los discípulos y de los apóstoles en general, en genérico, está hablando de la comunidad creyente también. Ahora, aquí se me olvidó hacer algo, pero bueno, vamos a ver, déjenme prepararles una cosita aquí. Aquí es. Porque es interesante esto que les voy a mostrar. Ya, pues volvamos para acá. San Mateo, cuando habla del Señor, lo pone más arriba, ¿eh? Que Marcos. Marcos siempre representa la divinidad del Señor muy clara. O sea, ya lo vimos, el asunto, por ejemplo, de la curación del paralítico que descuelgan del techo, ¿no? Entonces, eso está claro. Es Dios, o el Mesías, por lo menos, no cabe la menor duda. Pero Mateo como que lo pone más arriba en la parte humana también. Que nosotros decíamos que Marco ponía a Jesús como Mesías divino, claro, pero lo ponía muy humano, o sea, que lloraba, que estaba contento, que de repente se enojaba, como diríamos, con más autoridad natural. ¿Eh? Uno diría en términos así, si ustedes me permiten decirlo de una forma más así coloquial, como que lo trata de usted, ¿eh? O sea, más arriba. Vamos a ver aquí, por eso que se habla de, de que Mateo presenta, sobre todo en los términos griegos, como el pantocrator. Y aquí les quería mostrar qué es lo que es un pantocrator. Aquí está. Vamos para acá. Esta es un poco la imagen de lo que se refiere uno cuando habla de pantocrator. O sea, en las iglesias orientales griegas, normalmente arriba de los altares hay estos íconos, ¿no? O sea, que se presenta al Señor de una forma majestuosa. Esta es la imagen de un pantocrator. Pantocrator, por eso es un nombre griego. Eh, el Señor, la imagen corresponde a lo que él vio como el Señor resucitado, aunque en ese momento todavía ni siquiera había ocurrido la pasión, sino que era un predicador ambulante, como pudiéramos decir. Bueno, sigamos. Ahora,
una cosa que es muy interesante en el Evangelio de San Mateo, lo que les digo, eso de que la frase típica de todo esto ocurrió para que se cumpliera la escritura que decía tal cosa. Y una de las cosas más interesantes que a veces no se entiende bien, generalmente no se entiende bien, es esa frase del Señor que dice en la cruz, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, lo que ahí refleja Mateo es algo que es bien interesante y que es algo que es muy importante si se entiende que él está dirigiéndose a los judíos, el Evangelio de San Mateo. Porque la frase esa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo del Salmo 22. Y el Salmo 22 era un salmo, todos los salmos son oraciones, que los judíos se lo sabían de memoria. Pero el Salmo 22 era un salmo que se rezaba siempre, lo rezaban siempre cuando ellos tenían una angustia horrible. Era una oración de los angustiados, pudiéramos decir. Pero además, San Mateo se da cuenta que el Señor, por supuesto, al rezar esa oración en la cruz, como seguramente lo haría todo judío con los momentos de angustia, además le está indicando a los que están debajo de él, mirando, o sea, estas mujeres y San Juan que estaban ahí, que muchos de las cosas que dice el Salmo están realmente ocurriendo en ese momento. Y por eso que San Mateo lo dice con tanto énfasis en su relato de la pasión. Les leo el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras? Dios mío, te llamo de día y no respondes, de noche y no hallo descanso, aunque tú habitas en el santuario gloria de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti clamaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la humanidad, asco del pueblo. Al verme se burlan de mí y hacen muecas y menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Fíjense que eso en el relato de la pasión, San Mateo lo dice claramente, que los fariseos se paseaban debajo de la cruz y le decían, este dijo que era el Hijo de Dios y que podía destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Que el Dios lo baje de la cruz y así creeremos en él. Vamos a ver el relato de la pasión un minuto más. Por eso que Mateo hace énfasis en esto. Fuiste tú quien me sacó del vientre, me confiaste a los pechos de mi madre. Desde el seno me encomendaron a ti, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro se acerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, toros de Bazán me cercan, abren contra mí sus fauces, leones que descuartizan y rugen. Me derramo como agua y se descoyuntan mis huesos. Bueno, claro que se descoyuntaban los huesos y estaba colgado en una cruz. Mi corazón como cera se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja, mi lengua pegada al paladar. Y el Señor inmediatamente dice, tengo sed. Me hundes en el polvo de la muerte. Unos perros me acorralan, me cerca una banda de malvados. Me inmovilizan las manos y los pies. Claro que sí, pues lo clavan de manos y pies en la cruz. Puedo contar todos mis huesos, pero miren ahora. Ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos y sortean mi túnica. Lo que está ocurriendo. Comparémoslo esto con el relato de la pasión del mismo Mateo. Llegaron a un lugar llamado Gólgata, es decir, lugar de la calavera, y le dieron beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron en suerte su ropa y se sentaron allí custodiándolo. El Salmo dice, se reparten mi vestido, sortean mi túnica.
Encima de la cabeza pusieron un letrero con la causa de la condena. Este es Jesús, rey de los judíos. Con él estaban crucificados dos asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo, más arriba el Salmo dice, al verme se burlan de mí y hacen mueca y menean la cabeza. El que derriba el santuario y lo reconstruye en 3 días, que se salve. Si es hijo de Dios, que baje de la cruz. El Salmo, ¿qué lo dice? Estos que se burlan y menean la cabeza y dicen, acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. A su vez, los sumos sacerdotes con los letrados y los ancianos se burlaban diciendo, salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues ha dicho que es hijo de Dios. Enseguida uno de ellos corrió, tomó una esponja empapada en vinagre con una caña y se lo dio a beber. Y San Juan agrega también, después los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa, la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida de arriba a abajo en una pieza. Así que se dijeron, no la rasguemos, vamos a sortearla para ver quién le toca. Así se cumplió lo escrito. Se repartieron, en Salmo 22, por supuesto, se repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica. Eso es lo que hicieron los soldados. O sea, es notable este Salmo 22 porque se escribió 500 años antes de la Pasión. Y tanto San Mateo como San Juan, que escriben para los judíos, lo remachan sumamente bien para que el judío que recibiera esta predicación de estos 2 apóstoles tuviera bien claro que no era que Jesús se sintiera abandonado por Dios, sino que estaba rezando el Salmo de la Angustia. Y el Salmo de la Angustia decía claramente lo que estaba pasando en la crucifixión en ese momento. Bien, sigamos. En los pasajes de Mateo que son propios, o sea, los que no derivan de Marcos ni de Q, Jesús enseñanza sobre la ley de Moisés, por ejemplo, con referencia al sábado, siempre protege al pueblo sencillo frente a la dureza sectaria de los fariseos. Pero no tiene mucha simpatía Mateo por el enfoque de Pablo, eso es más o menos claro, ¿no? Veamos un texto. No piensen, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolirla, sino para cumplirla. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por lo tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseña a otros a hacerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y enseñe que hay que cumplirlo, será considerado grande en el reino de los cielos. O sea, no se va a abolir nada de la ley y de los profetas. Y después el palito a Pablo, ¿no? Quien enseña a otros que no hay que cumplir ciertos preceptos de la ley, será el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Oíste, Pablo? Pero quien lo cumpla y enseñe esos preceptos de la ley, será considerado grande el reino de los cielos. Ese es Pedro. Bueno, por lo menos no lo echa del reino de los cielos, ¿ah? Pero será considerado pequeñito. Y si ustedes se acuerdan de las disputas que tenía Pablo con los misioneros judeo-cristianos extremistas en la carta a los Gálatas, era que estos misioneros judeo-cristianos extremistas, que están citados en esa carta a los Gálatas, decían que quien no se circuncidara no iba a entrar en el reino de los cielos. Y que por lo tanto Pablo fuera. Ese es el gran problema que tuvo Pablo. En cambio, aquí por una materia dice, no, si tú no te circuncidas y enseñas que no hay que circuncidarse, por lo menos a los judíos, a los paganos no se pronuncia, Mateo, entonces serás el pequeño en el reino de los cielos.
O sea, vas a ir, sí, vas a ir al reino de los cielos. Eso no hay problema. Pero serás pequeñito en el reino de los cielos. En cambio, si tú enseñas que toda la ley se va a cumplir, serás grande en el reino de los cielos. Ahora, entendamos bien claro que eso significa, se entiende en el asunto de que Mateo está predicando a judíos, no a paganos. Por lo tanto, esa aparente contradicción con Pablo no sería tan fuerte. Pero bueno, esa es la realidad de lo que nosotros estamos viendo. Ahora, Mateo inaugura un término que en ese momento no era muy conocido en su profundidad, que es el término de iglesia, eclesía. Pero la define bien. San Pablo también usaba el término iglesia, pero no lo definía como una comunidad nomás. La iglesia de Corinto era la comunidad de Corinto. Pero San Mateo le da una explicación teológica al término de iglesia. Es el intermedio entre Jesús y el reino de Dios que aún no ha llegado. O sea, Jesús predicaba el reino de Dios, pero el reino de Dios todavía no existe implantado en todo el mundo. Entonces, en ese tiempo intermedio, él define la iglesia como una entidad intermedia entre la predicación del Señor y la realización total de la predicación del Señor, que él entiende que va a ocurrir en el futuro, en la parucía, en la segunda vuelta, qué sé yo, de la segunda venida del Señor a este mundo. O sea, la iglesia siempre tiene como referencia al final de los tiempos. Ahí va, esa es la meta de la iglesia. Pero el reino de Dios como tal, en el mundo, San Mateo tiene claro en su evangelio que aún no ha llegado. Ahora, no hay que confundir el término de iglesia mateana con la iglesia actual. San Mateo se refiere siempre a la iglesia como la comunidad de discípulos de Jesús, representados por los 12 y dirigidos por la piedra, o sea, por Pedro, ¿ya? Y que están construyendo el reino de Dios, ya sean judíos, judeocristianos o de origen pagano. O sea, está claro para San Mateo que la división que existía en la época paulina ya no existe en ese momento. O sea, ya hay abiertamente, digamos, una integración mayor, no total, pero por lo menos una integración mayor. Ya se entienden que ambos son miembros de la misma iglesia. Ahora, hay un conjunto de expresiones del Señor en San Mateo, que como dije antes, pueden haber ocurrido en tiempos distintos, pero él las agrupa en uno de los discursos, en el discurso del capítulo 5, que ahí claramente se pone Jesús al mismo nivel de Dios, y que debe haber chocado mucho en la audiencia original. La frase típica que dice ahí es: habéis oído que se dijo antiguamente vuestros padres que, y ahí pone una frase de la Torá, pero yo os digo que, y la corrige esa frase de la Torá. Bueno, eso ha chocado mucho porque la Torá era revelado a Moisés por Dios mismo. O sea, cuando dice, habéis oído que se dijo antiguamente vuestros padres que, está diciendo, en realidad, habéis oído que se dijo que no que se dijo, que Dios dijo a vuestros padres a través de Moisés que, pero yo os digo que. O sea, eso de haber sido
la única respuesta que podían darse eran, al que creyera eso era, o era un loco, que parece que no lo era, o era un blasfemo, o era efectivamente él un Mesías divino. Y no tenía otra explicación. Nadie puede corregir lo que dijo Dios. Nadie en esta tierra. Veamos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. El homicida responderá ante el tribunal. Pues yo les digo que todo que se enoje contra su hermano responderá ante el tribunal. Quien llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Quien lo llame renegado incluirá en la pena del infierno de fuego. O sea, él está corrigiendo lo que se dijo en la Torá. Y la Torá fue entregada por Dios a Moisés. Sigamos. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo que quien mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. También se ha dicho, quien repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Pero yo les digo, quien repudia a su mujer, salvo en el caso de uniones ilícitas, la induce a adulterio, y quien se casa con una divorciada comete adulterio. Ustedes también han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo que es trono de Dios, ni por la tierra que es su tarima de pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Ni jures tampoco por tu cabeza, pues no puedes convertir en blanco o en negro uno solo de tus cabellos. Que la palabra de ustedes sea sí, sí, no, no. Lo que se añada luego procede del maligno. Y aquí viene otra bien curiosa. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Bueno, como les digo, esto tiene que haber sonado muy fuerte a los oídos de esa época. O sea, pero hay una cosa curiosa. Fíjense bien. En la última dice, ustedes, eso es bueno, la buena traducción literal de la Biblia. Ustedes han oído que se dijo. Se dijo. Lo dice quién. Ahí, no dice quién. Y también eso lo dice con respecto al acta de divorcio. Ahí está corrigiendo también Pero aquí el caso es bien concreto. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás al enemigo. Bueno, si ustedes revisan el Antiguo Testamento entero, en ninguna parte dice que hay que odiar a los enemigos. Que amar, que hay que amen a los amigos, que amarás a tu prójimo, sí, se dice en muchas partes, pero en ninguna parte se dice que hay que odiar a los enemigos. Bueno, ¿y dónde está eso entonces? ¿Quién decía eso? No se refiere a la Torá porque la Torá no está, y por eso dice se dijo. Bueno, eso recién se supo en el año 1950 y algo, cuando se descubrió la biblioteca de Qumran, el manuscrito del Mar Muerto. Porque el libro de la fundación, del libro de los reglamentos de la comunidad de Qumran, efectivamente dice que hay que odiar a sus enemigos. De ahí viene. No viene de la Torá. Muchas veces esto se predica equivocadamente, porque se supone, el predicador supone que todo esto viene de la Torá, de la ley de Moisés, del Pentateuco. No. Odiar a los enemigos no dice en ninguna parte de la Torá que haya que hacerlo. Es el libro de la regla de la comunidad de Qumran, que es el que dice que hay que odiar a los enemigos. Eso significa que en la época del Señor, estos esenios que vivían en Qumran, era una comunidad respetada y conocida en la época del Señor. Pero no está en la Torá, está en el libro de la regla de la comunidad de Qumran. Ahora, otro punto muy interesante en Mateo es que
Él dice que, o sea, no es que lo diga explícitamente, pero él supone que cumplir con los 10 mandamientos es una condición básica necesaria, pero no suficiente para cumplir la voluntad de Dios. Hay que ver claro la diferencia entre necesidad y suficiencia. O sea, por ejemplo, para que llueva tiene que estar nublado. Eso está claro. Pero no todos los días que está nublado llueve. O sea, que esté nublado es una condición necesaria para que llueva, pero no es suficiente. Entonces, para Mateo está claro que cumplir con los 10 mandamientos es necesario para cumplir con la voluntad de Dios, pero no es suficiente. Para él, para poder ser suficientemente claro de que cumples con la voluntad de Dios, tienes que vivir como dicen las bienaventuranzas. Ese es su punto. Y por eso fíjense que lo hace, la entrega de las bienaventuranzas, la hace muy solemne, al igual que la entrega de la Torá a Moisés. Ambos suben al monte. Se suponía que en el monte, en la cumbre del monte, se estaba más cerca de Dios. Al ver la multitud subió al monte, igual que Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley. Se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarle del siguiente modo. Felices los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos o los marginados, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos, y aquí ojo, dice por la causa del bien, es lo correcto, por la causa de su justicia, ¿no? Porque el reino de cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien y los persigan y los calumnien falsamente, de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos porque el premio que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a usted. Vamos a la última vez. Normalmente en malas traducciones bíblicas se dice felices los perseguidos por la justicia. Y eso se ha interpretado pésimo a lo largo de la historia de la Iglesia mundial. Porque todo el mundo dice felices los que los persiguen, entonces son la policía, pues, felices los que los persiguen por la justicia. Los revoltosos son felices, hagamos revolución, qué sé yo, etcétera, etcétera. No, nada que ver. La frase exactamente se podría decir felices los perseguidos por causa de su justicia. O sea, la justicia del perseguido, no la justicia policíaca. ¿Y de qué viene eso? Ya lo vimos en la primera clase cuando hablé del lenguaje. El justo no tenía nada que ver con la justicia forense, como el caso de nuestro lenguaje actual. El justo es el que transparentaba la voluntad de Dios. Y yo les puse como ejemplo de persona justa a Sor Teresa de Calcuta. ¿Se acuerdan? Porque era una persona que solamente viéndola actuar, uno podía entender la voluntad de Dios en ese momento. Bastaba verla como actuaba. Ese es el justo. Por lo tanto, los perseguidos por causa de su justicia son los perseguidos porque a causa de ellos se ve siempre la voluntad de Dios en esa situación. No tiene nada que ver con los perseguidos por la policía o cosas por el estilo. Hay que tenerlo claro. Por eso aquí en esta traducción bíblica dice, felices los perseguidos por causa del bien. Por causa del bien que hacen. Porque ellos, el reino de los cielos les pertenece. Ahora, esto de que
la norma de vida ahora son las bienaventuranzas que engloban al decálogo. Esto está en el mismo sentido de que yo les decía, ¿no es cierto?, de la revelación progresiva de la moral. Eso yo se los dije como en la tercera o segunda clase, cuando hablé de lenguaje. O sea, a Abraham se le exigió solamente cumplir con la ley del talión, que significaba que la pena de un delito no podía ser superior al daño del delito cometido. No tiene nada que ver con la venganza. Es eso. La pena de un delito no puede ser superior al daño del delito cometido. Si te sacan un diente, solamente le puedes sacar un diente al que te lo hizo. Nada más. No lo puedes matar. Después, el decálogo ya se revela unos 400 años después de Abraham, porque ya el pueblo había madurado, estaba viviendo en zonas urbanas y había que reglamentar un poco más la moral. Pero no quiere decir que reemplazara a la enseñanza que se le dio a Abraham, sino que la englobaba. Y ahora también. Nosotros tenemos que comportarnos como dicen las bienaventuranzas. ¿Significa que está derogado el decálogo? No, significa que si tú te comportas como dicen las bienaventuranzas, englobas también a la al decálogo. Ahora, eso se nos ha olvidado mucho en la iglesia hoy en día, y eso está trayendo consecuencias, ¿no? Porque la gente se sigue midiendo en su moralidad con respecto al decálogo. Y a la mayoría de las personas, sobre todo los que no tienen poder, ya sea político, económico, etcétera, piensan que le es fácil. Porque mira, yo quiero mucho a mis padres. Yo soy fiel a mi cónyuge. Yo no he matado a nadie. Prácticamente siempre digo la verdad, no miento. Tampoco robo. Quizás porque no tengo oportunidad, porque en mi cargo medio así no puedo robar mucho. Pero bueno, por lo que sea, no robo. Entonces, ¿para qué me voy a ir a confesar si no cometo pecado? Esa es la disculpa que siempre se saca. ¿Por qué? Porque te mides contra una vara que es muy baja para el pensamiento de Cristo. Por lo menos por lo que dice Mateo y lo que dice Lucas también. Te miras con una vara muy baja. Tú tienes que medirte ahora, no solamente con aquellas cosas que te prohíben hacer, que lo más probable es que tú siendo una persona media, las cumplas relativamente fácil. Nada más que como lo que se dice portándome bien, entre comillas. Entonces, ¿para qué me voy a ir a confesar? Pero si tú te mides con respecto a las bienaventuranzas, la imagen es muy distinta. Porque eres afligido, pasa con tu aflicción, tienes hambre y sed de justicia, tienes misericordia, eres limpio de corazón, trabajas por la paz, no te dice que seas pacífico, sino trabajas tú activamente por la paz, etcétera. Ahora, lo curioso también, y por eso es que esto nos ha sido enseñado muy bien en la iglesia, es que cuando uno llega en la época de Semana Santa, que normalmente siempre se hacen, dan mucha facilidad a poderse confesar en la parroquia, y eso está muy bueno, y de repente reparten unas hojitas en que ayudan a hacer un examen de conciencia. Siempre el examen de conciencia se basa en los 10 mandamientos y no en la bienaventuranza. Como les digo, que ahí la vara es mucho más alta, pero que es más acorde a la predicación del Señor. Bueno, ese bichito de por qué no hay ningún manual que enseñe a hacer un examen de conciencia de acuerdo a las bienaventuranzas, me picó por muchas partes. Y cuando me tocaba viajar por mi profesión de ingeniero informático por todo el mundo, yo siempre iba a todas las librerías que habían al lado de alguna parroquia o alguna catedral católica donde me tocaba y preguntaba en el idioma que fuera: oiga, ¿tiene un folleto para poder hacer un examen de conciencia basado en las bienaventuranzas?
Y resulta que todos me miraban como que yo era un poco menos que un loco, ¿no? Mira la locura que está viviendo este caballero. Nadie tenía nada. Hasta que por casualidad me topé con un librito que se llama Las Bienaventuranzas Evangélicas, que lo escribe el padre, ahora cardenal, Raniero Cantalamessa. Bueno, Raniero Cantalamessa es el sacerdote que predica los retiros de Semana Santa a los papas y a la curia, desde la época de San Juan Pablo II, pasando por la época de Benedicto y siguiendo por la época de Francisco. Él es el predicador de los retiros papales para Semana Santa. Y el apéndice de que tiene ese librito de don Raniero Cantalamessa dice cómo hacer un examen de conciencia basado en las bienaventuranzas. Dije, eureka, aquí está la solución. Bueno, y preparé un documentito chiquitito de 8 páginas o algo así, fotocopiando partes de ese libro, de ese apéndice de ese libro, y agregándole también algunos comentarios que hacen el texto mismo, no solo en el apéndice. Y me acuerdo que un tiempo en la parroquia nuestra ahí, San Juan de Vitacura, ese librito se mandó ese documentito de 9 páginas se mandó a imprimir y lo divulgaron para Semana Santa. Ahora parece que ya no lo hacen. Pero yo le tengo en PDF ese folletito de 9 páginas y se los voy a mandar, o no, se los voy a poner ahí donde les mando el audio de la charla de la clase, se los voy a poner ahí. Léanlo, léanlo, porque ahí se van a dar cuenta de cuál es la moral que nos exige en este momento el Señor. No solamente, y que ahí efectivamente, si nosotros nos medimos con esa vara, nos van a hacer la necesidad o el gusto de irnos a confesarnos más en el sacramento de la confesión más seguido, que no solamente una vez al año. Porque en realidad la vara es distinta. En los 10 mandamientos nos dicen lo que no debemos hacer fundamentalmente. Hay algunas cosas que sí son en positivo, como el honrar padre y madre, pero en general nos dicen lo que no debemos hacer. En cambio, las bienaventuranzas nos dicen cómo debemos ser. O sea, cambia el verbo. Ya no es hacer, sino que es ser. No es to do, es to be. Es bastante diferente la cosa. Así que ese documentito, yo creo que es una de las cosas que me ha dado más alegría de haberme encontrado con ese libro del padre Cantalamessa, y les dejo ese documentito de 9 páginas, 8 páginas, para que ustedes lo puedan seguir. Obviamente le pueden sacar todas las copias que quieran. Vamos a ver, seguir este tema. O sea, si nosotros vemos la parábola de los talentos y el capítulo 25 de Mateo, precisamente remacha fuerte a eso. O sea, nosotros tenemos que medirnos con respecto a las bienaventuranzas, no necesariamente solo con respecto a los mandamientos. Les leo. Esto lo remacha mucho el Papa Francisco también cuando habla de las bienaventuranzas. Cuando el Hijo del Hombre, va a decir el Mesías, llegue con majestad, va a decir su segunda venida, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey, Mesías, dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaban encarcelados y me vinieron a ver. Los justos, nótese lo que significa la palabra justo, le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y alimentamos? ¿Cuándo sediento y te dimos de beber? Emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey Mesías les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era emigrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me visitaron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Y ellos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, emigrante, desnudo, enfermo, encarcelado y no te socorrimos? Él responderá: les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Fíjense bien que cuando dice apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno para la vida, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era migrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Todo eso que no hicieron, en ninguna parte está consignado en los 10 mandamientos. Porque esta gente que tiene esa feroz crítica, digámoslo así, ¿no? del Señor, maldito del Señor, pueden perfectamente haber querido mucho a sus papás, haber ido siempre a las festividades y a misa los domingos, pueden perfectamente no haber matado a nadie, pueden perfectamente no haber mentido, pueden haber perfectamente no cometido jamás un adulterio, etcétera. O sea, por eso les digo, el cumplimiento de los 10 mandamientos es necesario, pero no es suficiente. Eso es lo que está diciendo Mateo, sumamente, el Señor a través de Mateo, sumamente clara. Y bueno, y San Lucas también habla de las bienaventuranzas, o sea que estamos en hay dos fuentes que reflejan esta realidad de la predicación del Señor, por lo tanto es efectiva de la situación. Ahora, también en su evangelio, Mateo menciona como contrapartida de las bienaventuranzas en el quinto sermón una fuerte crítica, pero fuertísima crítica, contra los dirigentes religiosos y sociales de su época, pero que también venían desde de los profetas como Amós, Oseas y Miqueas, ¿no? Que hicieron mensajes similares en contra de los dirigentes. Se los leo. Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a los discípulos, dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ustedes hagan y cumplen lo que ellos digan, pero no los imiten, porque dicen y no hacen. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ni dejan entrar a los que lo intentan. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que devoran a los bienes de las viudas mientras hacen largas oraciones para que los tengan por justos. La sentencia para ustedes será más severa. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ganar un partidario, y cuando lo consiguen lo hacen doblemente más merecedor del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: quien juran por el Santiago no se compromete, quien jura por el oro del santuario quedará comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que consagra el oro? Dicen: quien jura por el altar no se compromete, quien jura por la ofrenda que hay sobre el altar queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Porque quien jura por el altar, jura por él y cuanto hay sobre él. Y quien jura por el santuario, jura por él y por quien lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que pagan el impuesto de la menta, del anís y del comino y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la lealtad. Eso es lo que hay que observar, sin descuidar lo otro, sin descuidar lo otro. Pero eso es lo que hay que observar. Guías ciegos que cuelan el mosquito, se tragan el camello. Hay de ustedes, letrados, fariseos, hipócritas, que limpian por fuera la copa del plato, mientras que por dentro están llenos de inmoralidad y robo. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y así quedará limpia por fuera. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de inmundicia. Así también son ustedes, por fuera parecen honrados delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. ¿Ven?
Lo importante es el verbo ser, no tanto el verbo hacer. El to be, no el to do. Para Mateo. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que construyen sepulcros grandiosos a los profetas y monumentos a los justos, mientras comentan: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros antepasados, no habríamos participado en el asesinato de los profetas, con lo cual reconoce que son descendientes de los que los mataron a los profetas. Terminan de hacer por lo que hicieron sus antepasados: serpientes, razas de víboras. ¿Cómo evitarán el juicio del infierno? Mire, para eso le estoy enviando profetas sabios y letrados. A unos los matarán, a otros los crucificarán, a otros los asatarán en la sinagoga y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Bueno, esto es durísimo. Es la contrapartida, podríamos decir, de las bienaventuranzas. Por eso que es algo que hay que investigar muy bien en cuanto a entender muy bien en qué significa esta nueva revelación de la moral que hace el Señor con la bienaventuranza y que cuentan tanto San Mateo como San Lucas. Fíjense que este texto que acabo de leer contra los dirigentes religiosos, recuerda que el profeta Ezequiel, 500 años antes, ya había dicho lo siguiente: por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presas, mis ovejas fueron pasto de la fiera salvaje por falla del pastor, porque mis pastores no cuidaban mi rebaño. Los pastores se apacentaban a sí mismos y a mi rebaño no lo apacentaban. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Liberaré a mis ovejas de sus fauces para que no sean su manjar. Y después de recordar esto, el Señor, que el Señor manifiesta que él mismo va a sufrir lo mismo de los profetas de antaño, ¿no?, en su esfuerzo de corregir a Israel. ¿Qué es lo que nos dice Mateo ahí? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne a los pollitos bajo sus alas, y tú te negaste? Por eso la casa de ustedes quedará desierta. Les digo que a partir de ahora no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo no puse la cita un poco más larga aquí, pero dice que eso el Señor lo dice llorando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne a los pollitos bajo sus alas? Ahí se refiere a todos los profetas que había mandado el mismo Señor antes. Y tú te negaste. Por eso la casa de ustedes quedará desierta, el templo quedará desierto. De quedar totalmente destruido, como pasó en el año 70. Les digo que a partir de ahora no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, hagamos un pequeño resumen entonces de la doctrina de San Mateo. La doctrina de San Mateo se reduce así, la que nos muestra del Señor, por supuesto, no es creación de él. Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías de Israel. Quienes le escuchan y creen en él son el nuevo pueblo de Dios. En Jesús el Mesías y en el nuevo pueblo de Dios, vale decir, la iglesia, según la iglesia mateana, está cifrada la salvación para todas las naciones. O dicho más brevemente, la salvación de Dios es Jesucristo por medio de la iglesia. La iglesia es el nuevo Israel. El judaísmo farisaico se ha alejado de la Israel de Dios. Todo esto hay de ustedes, ya que la salvación no llega al ser humano por pertenecer a un pueblo, sino por construir el reino de Dios en esta tierra. El término la iglesia, en el Nuevo Testamento según Mateo, se refiere a la gente, a un pueblo, tal como el Antiguo Testamento define al pueblo judío,
y no a un lugar físico de reunión, o sea, un edificio o una estructura social. O sea, cuando Mateo dice yo estaré con ustedes, con la iglesia, hasta el final de los tiempos, tal como dijo San Vicente de Paul en la época esa de la guerra de religión en el año 1600, que fueron atroces, que dice que dijo, cierto, dice que él va a estar con la iglesia hasta el último tiempo, hasta los últimos tiempos. Pero en ninguna parte dijo que eso iba a ser en Europa, agregó San Vicente de Paul. Y eso es cierto, o sea, la iglesia, y igual que el pueblo de Israel, va a prevalecer siempre, pero es un pueblo. En el caso de la iglesia es este pueblo que está guiado por la piedra, que es Pedro, y por los apóstoles. Pero es un pueblo, no es una organización, tal como el pueblo de Israel, que va a estar siempre, siempre va a existir. No es el Estado de Israel, es el pueblo judío, el que sigue sus tradiciones. Lo mismo en la iglesia. La comunidad que sigue a la piedra, al Pedro que haya en ese momento y a los apóstoles. No es el Vaticano. No es una estructura social. Y Mateo entiende a la iglesia de la forma que a él la describe, como el verdadero Israel, que incluye también al judeocristianismo con sus tradiciones. Por eso considera que la ley del Antiguo Testamento tiene validez indestructible, pero superponiéndola al mandamiento del amor universal expresado en la bienaventuranza, que tendrá validez hasta el final del mundo. Bien, eso tenemos San Mateo. Es fuerte San Mateo, ¿eh? Uno lo mira así nomás, pero es fuerte. Tiene cosas muy interesantes y cosas muy, muy valiosas y muestra esta comprensión, sobre todo de la revelación de la moralidad, y es impactante. Bien, hay algunas notas al pie de página que conviene que ustedes las lean, repasen, y lean el resumen que hice del apéndice del libro Cantar la Mesa. Vamos a San Lucas, el último de los evangelios sinópticos. Él tiene 2 libros en nuestras Biblias, San Lucas, que están escritos para los paganos. No es el caso de que esté escrito como San Mateo para los judíos. Está escrito para los paganos. Por lo tanto, es más explicativo de las costumbres y no dice tanto el problema de los profetas, que sé yo, etcétera, porque, claro, los paganos no conocían los profetas de Israel. Ahora, los 2 libros eran un solo libro originalmente, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y alguien, en alguna fecha muy temprana, los dividió en 2. Porque donde termina uno, empieza exactamente el otro. Se nota que ahí fueron cortados en 2. Desgraciadamente en nuestras Biblias eso no se percibe porque no están uno después del otro, sino que uno está con los 4 evangelios y el otro está con libros posteriores, la segunda parte. Pero en realidad es el mismo libro y es el libro que está escrito de una forma más clara para un ciudadano del siglo XXI, digamos. Si alguien les quisiera, y ustedes le preguntaran qué leo para saber bien el mensaje del Señor, que lo pueda entender hoy día. Claro, Mateo tienes que saber mucho del Antiguo Testamento para entenderlo bien, pero que es lo que yo les he tratado de explicar ahora, porque está destinado a los judíos. En cambio, como Lucas está destinado a los paganos, es perfectamente entendible, pero lo ideal es que lo lean las 2 cosas juntas como si fuera un solo libro. Es un escritor que escribe muy bien, tiene pasta de escritor, no es solamente alguien que escribe sus memorias, digamos, tiene pasta de escritor. Ahora, el autor de nombre Lucas es tradicional, pero tradicional de la época, o sea, es perfectamente creíble, pero el autor no firma con nombre. Pero es un discípulo de la rama de los gentiles, es muy culto.
sus héroes son Pedro y Pablo, que ya los junta como una sola, llamamos así, piedra fundacional de la iglesia. O sea, ya todo es el más tardío de los evangelios sinópticos. Decíamos que San Mateo había sido escrito inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén, o sea, entre el 70 y el 75. Bueno, el Evangelio de San Lucas debe ser entre el 75 y el 80, o entre el 75 y el 85, una cosa así. Entonces ya el conflicto entre judíos cristianos y paganos cristianos ya había desaparecido. Es un gran conciliador y presenta a Pedro y Pablo como dos caras de la misma moneda. Uno se dedicó a los gentiles y el otro se dedicó a los judíos, pero los dos andan en líneas paralelas. O sea, yo les mostré y se las mandé después esa foto de los mosaicos de la Basílica de Santa Sabina en Roma, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, es más o menos la época post-Lucas, pero ya conociendo a Lucas. O sea, las dos damas, una en la iglesia de los gentiles y la otra en la iglesia de la sinagoga, como dice ahí, pero las dos damas son de igual nivel y están juntas, rezando en la misma parte. Redacta muy bien, muy buen lenguaje. Y él está claro que no conoció al Señor. Está muy claro. Ahora, la intención la deja la intención que tiene al escribir el libro está muy clara. Él es un historiador. Es un historiador que quiere relatar lo que escuchó y lo que está circulando por ahí para hacerlo de una forma ordenada. Y entonces por eso hace un prólogo. El Evangelio de San Lucas es el único que tiene prólogo. Lo que llamamos el prólogo de San Juan no es cierto, no es un prólogo, es el comienzo del Evangelio. Pero el Evangelio de Lucas sí que tiene prólogo. Porque ¿qué es lo que es un prólogo? Un prólogo es una sección del libro que el autor la pone al principio, en que él explica por qué hizo el libro. Eso es un prólogo. O prefacio lo llaman a veces también. Pero es un prólogo, en que él explica por qué hizo el libro y además le da gracias a su señora, a su hijo, qué sé yo, que lo aguantaron todo el tiempo que tuvo que dedicarle a la escritura del libro. Bueno, eso es lo que nosotros entendemos por prólogo. El Evangelio de San Juan comienza con la genealogía divina de Cristo, pero eso no es un prólogo, es el comienzo del Evangelio. En cambio, Lucas sí que tiene un prólogo. Leamos el prólogo del Evangelio. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos los transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Ese es el prólogo del Evangelio, y es un prólogo hecho y derecho. Él se lo dedica a este libro a un tal Teófilo, y que él tiene por objeto relatar todo y lo que ha acontecido e investigar todo lo que ha acontecido para poder relatarlo por orden, comenzando desde el principio, de tal manera que tú, Teófilo, podrás comprender con certeza las enseñanzas que has recibido. Bueno, ¿quién es Teófilo? Hasta el principio del siglo XX se pensaba que era un discípulo de Lucas, real, un señor llamado Teófilo, ya le escribió este libro. Pero hoy no se piensa así. Es bien divertido, porque si ustedes miran alguna introducción al Evangelio de Lucas del siglo XIX, se decía, ¿no? San Teófilo, porque si era discípulo de Lucas tenía que haber sido canonizado de todas maneras, digamos. Y algunos agregaban incluso mártires, ¿no? Como en esa época a todos los cristianos los mandaban a los fosos de los leones, ya San Teófilo había pasado a ser mártir. Discípulo de San Lucas, al cual él dedicó su evangelio.
Bueno, hoy día se ha visto bien y se ha investigado bien, y en realidad no hay ni un Teófilo, ni en mártir, ni santo, que haya sido discípulo de San Lucas. Y si miras tú la etimología de la palabra Teófilo, significa amigo de Dios. Entonces, él dedica a su evangelio a todos los amigos de Dios que quieren comprender con certeza las enseñanzas que ha recibido. Sea un historiador catequista, pudiéramos decir. Ese es el objetivo que tiene Lucas para escribir su evangelio. Ahora, cuando el libro fue dividido en dos, alguien copió parte de este prólogo del Evangelio y lo puso al principio de la segunda parte, que normalmente hoy día llamamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero se nota claramente que es una copia. O sea, el que lo dividió en dos le puso esto al principio de la segunda parte. En primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. O sea, cada parte ahora ya tiene un prólogo, pero evidentemente la segunda parte es adaptación del primero. Ahora, lo que quiere representar Lucas es cómo el mundo, por el poder del Espíritu Santo, fue conquistado por el Evangelio, por el mensaje de Cristo. Por eso que parte con la anunciación del arcángel a María y termina, para lo que tú preguntabas, Alberto, con la llegada y el encuentro de Pedro y Pablo. O sea, cómo todo este proceso, que es un solo proceso, por eso el libro es uno solo, aunque esté dividido en dos, es un solo libro, parte con el anuncio de Gabriel a la Virgen María y termina con la conquista espiritual de Roma, pudiéramos decir así. O sea, de tal manera que el Evangelio conquistó el mundo, y el mundo en esa época, para la gente que vivía en la costa del Mediterráneo, era Roma, o sea, el mundo romano. Sabrían que a lo mejor existían algunos pueblos exóticos como China y otros, pero no estaban en su imaginación. Por eso que el tiempo de Jesús para Lucas es el centro de los tiempos, el centro de los tiempos planetarios, pudiéramos decir. Está antes de Jesús y después de Jesús. Antes de Jesús está el Antiguo Testamento, no hay ningún problema, él lo conoce y lo tiene claro. Y después de Jesús ya el mundo cambió, ya el mundo está en otra etapa. Es influencia ahí tiene una influencia fuerte de San Pablo. Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de Pablo en la carta a los Corintios. La nueva época, digamos, la nueva etapa ya ha llegado con la resurrección del Mesías. La resurrección del Mesías inaugura la nueva época. Ahora, inaugura los tiempos finales, decía San Pablo de forma más precisa. Ahora, esa inauguración de los tiempos finales puede durar miles de años, no importa, no es que lleguemos ya a la parte apocalíptica, digamos. Pero ese mensaje está fuertemente, de Paulino, está fuertemente también metido en San Lucas. San Lucas fue discípulo de San Pablo, eso está claro. Bien, Lucas en el Evangelio sigue el mismo esquema de Marcos y también le pone una introducción que es el relato de la infancia del Señor, que es bastante más desarrollado que el relato de San Mateo, y que lo vamos a ver también en la próxima clase. Y inserta los elementos de Q y los elementos propios de él en dos partes solamente. Del capítulo 6, versículo 20, al capítulo 8, versículo 3, y después del capítulo 9, versículo 51, al capítulo 18, versículo 14. Pero lo curioso, que
en la copia que hace de Marcos, le falta un trozo de Marcos, que es lo que se llama la laguna lucana, la laguna de Lucas, respecto a Marcos, por supuesto. O sea, lo que dice Marcos entre el capítulo 6, versículo 45, al capítulo 8, versículo 26, no está en Lucas. Ahora, lo más probable es que haya tenido una copia que le faltaran unas páginas, digamos, no hay que hacerse ningún drama con respecto a eso. Lucas nunca mezcla sus fuentes como lo hace Mateo. Mateo, al ordenar su relato en esos 5 grandes discursos, hace un relato mucho más ordenado, llamémoslo así, que Lucas. Lucas, cuando de repente un mismo relato del Señor le llega por 2 fuentes distintas, las pone las 2. No hace una calificación de cuál es la que él cree mejor, más auténtica, más realista, no. Si le llegó esto por una tradición oral y le llegó esto mismo por otro lado, ya sea por el lado de Cubo, por el lado de Marco o por el lado de otra tradición oral, pone las 2 relatos. Por lo tanto, duplica a veces ciertos relatos, pero los pone de forma correlativa. O sea, no hace como buen historiador, cuando no sabe cuál de las 2 formas ocurrió, más probable, a pesar que dicen el mismo fondo, pero están relatadas con términos escritos, términos distintos, pone las 2 fuentes, ¿no? Es que es lo mismo que se hace en el Antiguo Testamento muchas veces, ¿eh? No es nada del otro mundo. Ahora, Lucas resalta con delicadeza los rasgos humanos y compasivos de Jesús, que pasó haciendo el bien, amó a los discriminados, débiles, pecadores, curando a los oprimidos por el diablo, y pone mucho énfasis en la enseñanza de Jesús a través de parábolas. Es el que más parábolas muestra de todos los evangelios. Y resalta mucho la piedad de sus padres y el hecho de que Jesús se retiraba en la soledad para orar. Lucas muestra muchas parábolas de misericordia. Eso es cierto. O sea, vuelve un poco al esquema, a la forma que lo presenta Marcos al Señor de una gran bondad humana también, además de su característica divina que es absolutamente clara. Pero, ¿se acuerdan lo que decíamos? Que el Pantocrátor de Mateo, que lo pone más arribita, Juan todavía lo eleva mucho más en su evangelio. En cambio, Marcos y Lucas lo muestran su característica humanitaria, digamos así, muy fuerte. Ahora, hay una diferencia, sí, grande de enfoque en Lucas con respecto a Mateo, que Lucas presenta la pasión como un asesinato, sencillamente. En cambio, Mateo la presenta como un hecho salvífico por excelencia, muy basado en las profecías, como Salmo 22 y otras más también. En cambio, para Lucas es un asesinato, puro y simple. No existe en los escritos lucanos nada similar a una teología de la cruz, como en San Pablo, en la carta a los Hebreos, en el mismo Mateo también. Para San Lucas, el hecho deslumbrante en la vida de Jesús es la resurrección. Eso es lo más deslumbrante. Y el posterior envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Veamos algunas citas. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a los jefes del pueblo y le dijo: me han traído acusándolo de agitar al pueblo. Miren, lo interrogué personalmente delante de ustedes y no encuentro en este hombre ninguna culpa de los que lo acusan. Tampoco Herodes encontró culpable, ya que me lo han mandado de vuelta. Como ven, no ha cometido nada que merezca la muerte. Y sin embargo, lo manda a matar. O sea, es un asesinato, es una torpeza jurídica tremenda. Y lo deja, también esto lo corrobora el discurso de Pedro el día de Pentecostés. Veámoslo. En el libro de los Hechos, capítulo 2. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben. A este hombre
entregado conforme a los planes del propósito que Dios tenía hecho de antemano. Ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de la gente sin ley, vale decir, los romanos paganos. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no lo podía retener. A este Jesús lo resucitó Dios y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido el Padre el Espíritu Santo prometido y nos lo ha comunicado como ustedes están viendo y oyendo. Por tanto, que todo el pueblo de Israel reconozca a este Jesús crucificado por ustedes, o sea, asesinado por ustedes. Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Los que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo, para que les perdonen los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa a Abraham ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. O sea, ustedes lo mandaron matar. Ustedes lo mandaron matar. Por medio de los romanos, que eran hombres que no conocían la ley de Moisés. Lo reconoce Poncio Pilato. Ustedes me han traído ustedes me lo han traído esto para que lo mate. Porque dicen que está agitando al pueblo, pero yo no encuentro nada. Nada para que lo haga culpable para morir. Pero bueno, ustedes lo mandaron matar, sí, pero para que vean que era el Mesías, Dios lo resucitó. Y todos nosotros somos testigos. Entonces el pueblo de Israel que reconozca que este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Y los que oyeron a Pedro dijeron: escucha acá, y la embarramos. En realidad, nosotros lo mandamos matar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, está claro, el elemento central para Lucas es la resurrección y Pentecostés. Ahora, obviamente, para poder resucitar antes lo mataron, es cierto, pero lo mataron porque fue un asesinato, porque ustedes lo mandaron matar. No hay una teología de la cruz como existe en Pablo y en Mateo, que analizan en base al profetismo del Antiguo Testamento, la teología de la cruz y el sufrimiento del Mesías, que es otra explicación. Y ya lo vimos en detalle cuando vimos a Pablo. Aquí para Lucas el elemento clave es la resurrección, que también está en Pablo cuando vimos, acuérdense, el credo de Pablo, pero bueno, pero aquí lo recalca mucho. No en vano fue discípulo de Pablo, pero Lucas lo recalca mucho, ¿no? La resurrección y Pentecostés es lo que nos mueve a Lucas y sus discípulos. Y resucitó como demostración de que el asesinato que cometieron ustedes era absolutamente injusto. Bien, pues, ya son las 12:58, ¿no? Resulta que pudimos ver a lo que yo les decía, a San Mateo entero, y alcanzamos a ver un comienzo de Lucas. Ya, entonces quedamos hasta el primer párrafo de la página 91. Y yo les voy a mandar el asunto del resumen del libro, del apéndice del libro de Cantalamessa, y para que ustedes lo lean.